Esta mañana tengo el privilegio, el honor que el Señor me concede de compartir la palabra de Dios y le he titulado Fija tus ojos en Cristo. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 desde el versículo 15. Yo quiero decirte que cuando yo leí esta palabra por primera vez, a mí me dio miedo. No sé a qué edad la leí, pero como que me dio miedo. Y dice la palabra, dice: yo conozco tus obras. Aquí se le está hablando el apóstol Juan en la revelación que él tuvo en la isla de Pasmos de la palabra del Apocalipsis que conocemos nosotros. Y está trayendo una revelación para las iglesias que en aquel entonces existían, pero que es un reflejo de todas las iglesias que estamos ahorita en el mundo. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Siguiente versículo, por favor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay otra versión que dice: te escupiré de mi boca. El siguiente versículo, por favor. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando leemos este versículo 17, ¿qué podemos entender a la primera vista? Que se está refiriendo a una persona como muy orgullosa, como diciendo: yo no necesito de nadie, yo soy rica, yo me he enriquecido, yo no necesito nada. Y Dios le confronta y le dice: pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay otra versión que dice: tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Y aquí entre todos los calificativos que le dan a este personaje, a esta persona, sobresale uno que es ciego. Y en mí resaltó y me puse a analizar lo que significa ciego en el original y a lo que se refiere en este versículo. Y dice que es una palabra que viene del griego, que realmente no nos importa tanto lo que significa, que es tuflos, pero significa opaco, algo nublado. Dice que por analogía significa estar ciego física o emocionalmente. De esta palabra tuflos se deriva la palabra tufo para el castellano, ¿verdad? ¿De qué nos habla? Del mal olor, de estar envuelto en un humo, de envanecerse y de infatuarse. Es decir, aquí nos habla de un problema de orgullo, el cual nos nubla nuestra manera de ver las cosas. Por eso el Señor nos quiere hacer libres de todo aquello que no logro ver con claridad. Que muchas veces el orgullo en el cual podemos estar viviendo nos nubla la manera de ver las cosas y desviamos nuestra mirada de lo que el Señor quiere que yo me centre y que yo vea. Estamos recordando que viene esto de cuando Dios confronta y dice: no quiero que seas tibio, quiero que seas mejor caliente, porque pues frío pues no va a conocer de Dios. Pero al Señor le interesa que seamos calientes, es decir, que nuestra vista esté centrada en Él y no en nada más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros
vivimos en esa nube o en aquello que es opaco, que no hay claridad, quiere decir que tengo o estoy presentando actitudes en las cuales esas actitudes hacen que mi vida no tome las decisiones correctas a lo que Dios me ha llamado a vivir. Y lo importante aquí es que no nada más nos confronta con una realidad, sino nos da la respuesta, nos da la solución si nosotros estamos caminando de esta manera. Y entonces la solución está en el versículo 18, y si me lo pueden poner en la pantalla, por favor, del 18 al 20. Y le voy a pedir a Jonathan si me acompaña. Yo sé que es un poquito pesado todo el día, todo el tiempo parado, pero vamos a estar escuchando así una música de fondo mientras. Y dice en el versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí hay una solución que el Espíritu Santo nos está dando para que se quite esa ceguera, para que se quite ese tuflo, para que dejemos de oler mal en ese orgullo que a lo mejor estamos viviendo y no nos damos cuenta. Porque una vez yo escuché que decían que el orgullo es como el mal aliento de la boca. Todos lo pueden percibir, todos se dan cuenta, menos el que lo trae. Y así es, ¿verdad? Estás hablando, pues, y los demás están así como que medios mareados por el olor, pero yo puedo que no me dé cuenta. Y entonces aquí me está diciendo que hay una solución para lo que el Señor tiene. En esta versión que les voy a leer, dice: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, este versículo es tan hermoso, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de nuestro corazón. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está llamando. Dice: si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Qué hermoso versículo. En la Reina Valera dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, nos está hablando de una comunión íntima. Él nos ha llamado a ser hijos. Y si somos hijos, dice la palabra que Él desea disciplinarnos, porque nos ama. Él nos corrige. Y si yo estoy haciendo algo equivocado porque no me estoy dando cuenta por ese tuflo, por eso nublado que no trae claridad a mi vida, Él dice: yo te doy la receta médica para que quites eso. Pon colirio a tus ojos. Pon ese ungüento en tus ojos. ¿Y de qué me habla? Porque en otra traducción dice: y las gotas medicinales para tus ojos. Dice: solo así podrás ver. Solo así podemos ver, centrar nuestra mirada en Jesús, no en ningún otro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ungir nuestros ojos con colirio. Es decir, venir a la presencia de Dios, donde está su unción, donde está su poder, ahí donde está esa medicina, ahí donde está ese ungüento que nos hace libres de todo aquello de lo que no me doy cuenta que estoy viendo o haciendo y estoy equivocando. Donde hay cosas que yo sé que debo de cambiar de mi vida, pero se me dificulta tanto.
No puedo dejar tal vez de hacerlas. Pero el Señor quiere que vengamos a su presencia y ahí podamos sanar nuestra manera de ver espiritualmente. Ahí para poder fijar mis ojos en Jesús. Como dice la palabra en Hebreos 12:1, no lo vamos a buscar, pero dice que puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí, en Jesús. Y hay un canto que yo aprendí hace mucho tiempo que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Una vez más lo decimos: fija tus ojos en Cristo. Eso es lo que Él quiere que hagamos hoy. Tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Eso es la clave en nuestra vida. Que tú y yo aprendamos a fijar nuestra vista en Él y que podamos ver con libertad y que podamos tener claridad hacia dónde Jesús nos está llevando. Que tal vez hay circunstancias difíciles, tal vez hay obstáculos que se están queriendo poner como una traba para que tú sigas adelante. Pero cuando tú y yo tenemos la claridad y la certeza de que nuestra vida, su centro, su meta es Jesús, todo lo demás comenzará a desvanecerse sin poder. Porque tú y yo somos hijos y Dios tiene lo mejor para sus hijos. Amén. Y hoy quiere Dios traer la libertad a nuestro corazón, traer la libertad a nuestra vida, para que todo lo que estorba, para que toda aquella lucha se desvanezca en nuestro ver, aunque todavía esté presente. Porque dice la palabra que nosotros andamos por fe, no por vista. Si andamos por vista, vemos las circunstancias y nos afligen y nos desaniman y nos entristecen. Pero cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en Jesús y caminamos en fe, hasta vemos los problemas como una bendición para ver la gloria de Dios reflejándose a favor de nuestra vida. ¿Lo crees? Por eso es importante que como hijos de Dios, algo tan esencial en nuestra vida es siempre fijar nuestros ojos en Jesús. El éxito para ti y para mí, y lo que nos lleva a poder vivir fijando nuestros ojos en Jesús, es aprender a morir. Morir a nuestros sentimientos, morir a nuestro razonamiento, morir a lo que yo creo que es así, porque eso nos distrae. Es morir a saber que Jesús tiene lo mejor para mi vida, aunque en este momento no lo entiendo, aunque a veces estoy luchando para poderlo hacer. Juan 12:24 dice algo muy importante y son palabras de Jesús hablándole a sus discípulos. Y en Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo te quieres quedar? ¿Solo o con mucho fruto?
El Señor dice que la receta, que la indicación, que la respuesta es que si muero, estaré viviendo con un gran fruto. Esto es como una paradoja, le llaman así en el castellano. Es decir, ¿cómo morir para vivir? Pues así es en el reino de los cielos. Yo necesito aprender a morir para vivir en éxito. Así como Jesús le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí en el huerto del Getsemaní, Él comenzó a morir. No tan solamente cuando le comenzaban a latigar, no cuando le pusieron esa corona de espinas, no cuando lo abofetearon, no cuando le clavaron sus clavos en las manos y en los pies. Él cuando estaba ahí clamándole al Padre, ahí diciéndole: Señor, yo sé que no es fácil, yo sé que esto es difícil, pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Y dice que fue tan intensa su oración porque sabía que venía algo difícil a su vida. Sabía que solo no lo podía hacer. Necesitaba el poder, la presencia de su Padre Celestial, del Espíritu Santo. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y dice que después de ahí, cuando él se para, dice que había ángeles que vinieron ¿a qué? A fortalecerle. Así tú y yo, cuando estamos siendo confrontados en un momento difícil, donde siento que no tengo la respuesta, que es tan difícil, que no veo con claridad, ahí venir a la presencia de Dios y decirle: yo no puedo, Señor. Si tú no estás conmigo, yo no podré hacerlo solo. Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, cuando morimos, ahí cuando le decimos: Señor, quiero que tú lo hagas, que sea tu voluntad, aunque sé que a lo mejor no estoy tan convencido de ello, sé que es lo que más me conviene a mi vida. Y entonces ahí su Espíritu Santo nos estará abrazando, nos estará fortaleciendo, nos estará haciendo sentir que no estamos solos, que Él pelea nuestra batalla en el nombre de Jesús. Amén. Por eso a ti y a mí lo que más nos conviene, ¿qué es? Morir para que se haga la voluntad de Dios. Mateo 16, 24 y 25. Encontramos aquí que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: ya es el momento. Voy a tener que morir y voy a padecer mucho de todos los sacerdotes, de los religiosos. Y en el versículo 24, Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que Él quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto no está hablándonos que nosotros pongamos nuestra vida física a morir. Nos está hablando del alma, de la vida del alma. Porque en el original es la palabra psique o suche, que me habla del alma, donde están los sentimientos, las emociones, los anhelos, los pensamientos, la voluntad. Entonces aquí Jesús está diciendo: porque todo el que quiera salvar sus emociones, su voluntad, sus anhelos, sus pensamientos, ¿qué le va a pasar? Va a morir. Pero todo el que muera a su voluntad, todo el que muera a sus sentimientos, a sus anhelos, dice: por causa de mí, los va a hallar. Y aquí hay tres cosas importantes que Jesús está diciéndonos en el versículo 24. Tres cosas que el Señor quiere que aprendamos siempre en nuestra vida cristiana. Que lo hagamos de continuo, diario.
No allá de vez en cuando, no, que nos ejercitemos en esto para tener victoria en nuestra vida. Número 1 es, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, reconocer que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Yo no sé si te acuerdes, yo creo que los que tenemos más de 30 años, yo creo, de edad, porque los más jovencitos a lo mejor ya ni la han escuchado. Una canción que tuvo tanto éxito en aquellos años donde decía, a mi manera, tan, 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 tan. Y nos comenzamos a emocionar, ¿verdad?, con la canción. Pues esa es una canción que va en contra de la palabra. Porque no es a la manera mía, porque no voy a tener éxito, es a la manera de Dios. Número 2, dice, tome su cruz cada día. ¿Y de qué nos habla esto, tomar la cruz? De morir. De decirle, Señor, no quiero hacerlo a mi manera. Hoy renuncio. Hoy quiero que tú me digas de qué manera actuar, de qué manera responder, ceder mis derechos, de saber que tú te vas a glorificar en cada decisión que yo tome. Y dice, hay un canto que aprendí hace mucho que dice, quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo. Entregar mi vida en santidad y amor, adorándote, Señor. Cada día es decirle, Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero aprender a vivir muriendo yo, para que tú seas más en mí cada día. Porque yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, lo que más nos mete en problemas y en dificultades es nuestro orgullo, es nuestro carácter, cuando lo domina un orgullo, cuando no es dejado, cuando quiero hacer mi voluntad, cuando decimos, pues aquí nomás mis chicharrones truenan, y nos empecinamos a que yo tengo la razón. Y yo creo que cuando vamos en el matrimonio, yo creo que el matrimonio es el reto más grande en la vida de un cristiano. Porque el ir al matrimonio, cuando nos casamos, venimos al altar. ¿Y qué se pone en el altar? El sacrificio. Ahí es para morir. Ahí es para decir, ya no me pertenezco yo, ahora le pertenezco a mi esposo. Y el esposo diciendo lo mismo. Para que haya un matrimonio exitoso, es de que la esposa tiene que saber que lo más importante para ella es agradarle a él, y lo más importante de él es agradarle a ella, dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, vemos que muchos matrimonios no tienen éxito. ¿Por qué? Porque cada uno quiere que el otro le dé y esté esperando, o le doy para que me dé. Y ese es el amor de Dios, que Él nos da sin esperar nada a cambio. Por eso el amor ágape de Dios viene a nuestra vida y nos capacita para que yo me pueda ejercitar y yo le pueda dar sin esperar
que Él me dé, sin esperar nada a cambio. Pero esto se dificulta para el ser humano, porque el ser humano estamos acostumbrados a ¿qué? Como ¿cómo se le llaman los asadores? Asadones. Ya me estaba imaginando la carne asada, pero no. Los asadones, ¿verdad? Que le hacen así todo para acá. Para mí y siempre para mí. Y Dios quiere que aprendamos a dar, a bendecir, a dar, porque lo que sembramos vamos a cosechar. Y al rato tú y yo estaremos cosechando una gran bendición de parte de Dios. Porque dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y el punto número 3, vimos 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz. 3, dice Jesús, sígame. Es decir, en seguir a Jesús es vivir su voluntad. En el versículo 23, cuando Pedro se le adelanta a Jesús y le dice, todo esto que no te acontezca, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa adversario? Enemigo. Le dice, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de ¿quién? En la de los hombres. Cuando desviamos nuestra mirada en ese seguir a Jesús, cuando desviamos nuestra mirada y en lugar de estar viendo al Señor, vemos las cosas de los hombres, nos vamos a desilusionar, nos van a defraudar, nos van a decepcionar, nos van a herir. Y ese es el plan del enemigo, herirnos. Porque cuando él lanza aquel menosprecio, cuando lanza aquella herida, ya sea en hechos o en palabras, lo que va a hacer es herirnos a nosotros como hijos de Dios. Porque cuando nosotros estamos heridos, nos pasa lo que le pasó a un gran profeta llamado Jeremías. Y dice que Jeremías aceptó la ofensa, se lastimó y luego decía que su herida, dice, desahuciada, no admitía curación. Ahí tú lo puedes leer en tu casa en Jeremías 15, 18. Dice que él se recreaba en ese dolor. Ahí cuando con nuestra autoestima, ¿verdad? Pobrecito de mí. Porque el alma sufre cuando es herida y tiene actitudes que no deja que Dios le sane. Y entonces las heridas nos incapacitan para servirle a Dios. Por eso, para terminar en este servicio, vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y vamos a aprender lo que Jesús hizo y que hoy nos anima para que tú y yo nos ejercitemos en ello día a día. Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera, después se lo voy a leer en otra versión. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
No te aferres a aquello, porque lo primero que Jesús hizo fue esto. Dice que no se aferró a ser igual que Dios, sino que siendo Dios se despojó de su divinidad. Hay un proverbio, Proverbios 3:5, dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En esta versión dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? No hay que aferrarnos a aquello. Tenemos que tener la capacidad de despojarnos, de decir: quiero que sea tu voluntad y no la mía. No quiero aferrarme a que tengo la razón en esto. A lo mejor tu esposo te ha estado diciendo algo y tú dices: no es así, yo tengo la razón. ¿Qué dice el Señor? No te aferres, despójate, dile: sí, tal vez estoy equivocada. No te aferres a aquello. Número 2, dice que Él se humilló a sí mismo. Dice: se humilló a sí mismo. Se humilló tanto en esa obediencia a Dios. Primera de Pedro 5:6. Fíjense qué hermoso este versículo. Dice en la Reina Valera, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, nos humillamos y no quiere decir que al momento te van a exaltar. Hay un tiempo y Dios sabe cuál es, pero en ese momento Dios te va a exaltar. Dice en esta versión, dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios. Dice: y a su debido tiempo Él los levantará con honor. A lo mejor sí están haciendo cosas en contra tuya, tú no reclamas, tú no dices nada, tú vas con el Señor y le dices: Señor, no importa, soy tu hijo y yo sé que tú eres mi justicia. Señor, yo sé que tú respondes por mí. Hoy muero a reaccionar, porque si reacciono, a lo mejor yo reacciono peor que ellos. A lo mejor si ellos me dicen una palabra fea, pues a lo mejor yo le doy como 4 o 5, pero yo sé que no es tu voluntad. Hoy muero a eso. Hoy me humillo. Y cuando el Señor sabe el momento, serás exaltado grandemente en ese honor, porque Dios honra al que le honra. Amén. Número 3, dice que Él fue obediente. Él se humilló tanto en obediencia a Dios. Él fue obediente y dice aquí en la palabra, Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, y era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice en esta versión: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Porque el Señor no nos dice que ya somos sus hijos y todo va a ser color de rosa. No. Dice la palabra en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos solos. El Espíritu Santo está ahí como un poderoso gigante en medio de nuestra vida para llevarnos a la victoria cuando tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Número 4, dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
A ti y a mí no nos están matando en una cruz. A ti y a mí solamente nos dice el Señor que muramos aquí, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. ¿Nos conviene? Claro que nos conviene aprender a morir. Y si nosotros fijamos nuestra vida en Jesús, el morir no será difícil. Y cada vez que nos ejercitemos a morir, para al rato ya va a ser más fácil, porque sabemos, punto número 5, la recompensa que Jesús tuvo. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Ese nombre en el cual se va a doblar y se dobla toda rodilla. Todo nombre se somete al nombre de Jesucristo. Y en su nombre, tú y yo somos más que vencedores. Jesús quiere que aprendamos a vivir esto que Él vivió. Aprender a no aferrarme a que las cosas siempre tienen que ser como yo pienso o yo creo, sino aprender a despojarme. Él se humilló a sí mismo. Muchas veces es preferible humillarnos para que Dios nos exalte. Ser obedientes no es fácil. Dice Jesús sufrió y en ese sufrir aprendió a obedecer, de tal manera que Él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la recompensa es grande. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos libre de todo ese tuflos que veíamos al principio, de todo aquello que nos hace ver como nublado. No hay claridad en lo que Dios tiene para mí, en la bendición que Dios quiere, en la conquista que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque tal vez hay algo que se llama orgullo que me está deteniendo ver y caminar en lo que Dios tiene para mi vida. Necesitamos morir para vivir. Necesitamos ser conocidos como amigos de Él, amigos de Jesús. En un momento, el primer mártir de la fe en la iglesia primitiva fue un jovencito llamado Esteban, un hombre lleno del fuego de Dios, que pudo hablar ahí con el Sanedrín, con los sacerdotes, con los fariseos, con todos los eruditos de la ley. Y él comenzó a hablarles. Les habló desde Abraham hasta Jesucristo. El poder y la unción del Espíritu Santo estaban sobre este jovencito. Y hubo algo. Todos lo querían apedrear. Los querían matar. No lo busques, pero en Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fíjense lo que hizo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué impresionante. Su mirada estaba en Él. Y dice que ahí pudo ver no nada más a Jesús, sino también al Padre. Y de toda la Biblia solamente se menciona a Esteban, que pudo ver en un mismo momento a Jesús y a Dios, al Padre. De tal manera que dice que ellos se llenaron tanto de enojo, le comenzaron a injuriar, lo comenzaron a menospreciar y comenzaron a agarrar piedras, de tal manera que los lanzaban sobre Esteban. Y este jovencito tuvo la capacidad, después de tantos golpes,
Pero sin quitar su mirada de Jesús, Él le dijo al Padre: no les tomes en cuenta este pecado. Y en ese momento expiró. No es que Esteban hubiera sido un Superman, ni un Capitán América, ni uno de los grandes héroes fantasiosos de este tiempo, sino que era un hijo de Dios, como tú y como yo, que podemos disfrutar del poder de Dios, que podemos disfrutar de la unción del Espíritu Santo, que nos capacita para bendecir en lugar de maldecir, para dar en lugar de exigir, de morir y que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Se lo pedimos hoy a Dios? Decirle: te necesito a ti, Señor. Yo te necesito a ti más que a cualquier persona, más que a cualquier cosa en esta vida. Hoy vamos a decirle: Señor, yo te necesito y quiero aprender a poner mis ojos en ti y no en ningún otro, no en ninguna cosa, sino que tú lo llenes todo en este día. En el nombre precioso de Jesús.